Hola a todos, cordial saludo. Mi nombre es Juan Manuel Aristizábal y en calidad de contratista de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Armenia, voy a contarles de forma muy sucinta cómo podemos diligenciar la bitácora que se ha diseñado con el fin de integrar y validar una información o alguna de la información que tienen los gremios frente a otras fuentes secundarias. Como es natural, ya conocemos todos que el ejercicio consiste en recopilar información de tal manera que podamos armar una buena línea base, sí, con los fines, para los fines pertinentes. Entonces, en esencia, la bitácora pues tiene unos elementos que tienen que ver con la informalidad laboral, con la informalidad empresarial y con el número de establecimientos o con lo que técnicamente se denomina el stock de empresas. Entonces, dada la información que ustedes agrupan como gremio, la idea es que podamos observar en una ventana de 5 años um, el comportamiento de estos indicadores. Naturalmente, la inclusión del año 2020 tiene que ver con la posibilidad de capturar el efecto de la pandemia y en virtud de ello observar de forma descriptiva y preliminar cómo cada gremio fue capaz de recibir el choque económico. Entonces, a ver, lo primero tiene que ver con el número de ocupados, lo que voy a observar acá, el número de ocupados naturalmente por los gremios. Luego también expongo la posibilidad de desagregar la información, si se puede desagregar en términos de otras actividades económicas dentro del mismo gremio. Mm, Entonces, si voy a poner el ejemplo del tema de una gremia de las empresas dedicadas al sector turismo, si allí también se puede generar otra desagregación, pues bienvenido. Yo creo que en la medida en que tengamos información más desagregada va a ser más rico para el análisis. Entonces, la idea en este primer recuadro es documentar el número de ocupados, ¿sí? Con una caracterización de género. Naturalmente, la idea de poder caracterizar género es ir también pensando en documentar los enfoques de equidad y de género, vale la redundancia, en los documentos. Entonces, en la medida que la información esté disponible, la idea es ir diligenciando esto, ¿sí? Número de ocupados para cada año, ¿sí? Con desagregaciones por género y en los totales. Insisto, el formato, pues, si bien a los investigadores nos va a permitir consolidar de forma más rápida la información, si pueden lograr otros niveles de desagregación, bienvenido sea. La idea también con esto es que podamos tener soportes de la información que ustedes nos van a suministrar. Lo siguiente tiene que ver entonces ya con la informalidad desde el punto de vista empresarial, que nos preocupamos de la informalidad desde el punto de vista empresarial, básicamente con registros en Cámara de Comercio, con registros en Alcaldía, con el RUT y con el pago del impuesto ICA. Básicamente acá lo que les pedimos es primero identificar el número total de empresas y sobre esas quienes están siendo formales, digámoslo desde ese punto de vista. Es decir, si, no sé, en el sector de la construcción hubo 500 empresas en el 2016, ¿cuáles de ellas contaban con Cámara de Comercio? Y esa es la información que vamos a tener acá. Entonces vamos a decir que 500 empresas, 400 tenían el registro en cámara y 100 no lo tenían. Si lo consideraran pertinente, podríamos ampliar a una celda más para incorporar si no hay registro se desconoce. Si la idea es que toda la información que nosotros podamos agrupar y sintetizar en el esquema, en la bitácora, tenga los soportes, ¿sí? Y esto entonces aplica para cada uno de los años. Naturalmente, este total de empresas también nos va a permitir observar la evolución en el stock y, insisto, la idea de incorporar 2020 es precisamente observar cómo los gremios, cómo los sectores económicos absorben el choque. ¿Listo? Lo mismo para la alcaldía, es el mismo mecanismo, ¿cierto? Entonces, no sé si el gremio final, entonces hubo un total de tantos establecimientos comerciales, cuántos tenían registro en la alcaldía y cuántos no.
Acá creo que vale la pena am, pensarnos, ¿cierto?, en las desagregaciones por tamaño empresarial. Naturalmente, pues el tamaño empresarial nos dice mucho acerca de la capacidad que tienen las firmas o los establecimientos para absorber los choques, pero no solo pensando en el choque, sino también en temas de formalización. Eso implicaría que en la medida de las posibilidades, en la medida en que ustedes dispongan de esa información, sería importante generar una desagregación por tamaño empresarial. ¿Sí? Es decir, que podríamos, a la información que ustedes tengan, insisto, si la pueden generar, digamos que la bitácora es completamente flexible, insisto, simplemente se diseña para hacer más sistemática la información. Pero si ustedes tienen información, entonces estas 500 empresas que mencionó el sector de la construcción, ¿cuántas por tamaño empresarial? O sea, estas 500, 100 eran entre 1 y 5 trabajadores, y de esas 100 entre 1 y 5 trabajadores, 20 tenían cámara y 80 no tenían cámara, por ejemplo. Listo, esa es la idea, ¿no? Insisto, si además del tamaño empresarial le pueden incorporar desagregaciones por género, perfecto, pero es básicamente eso, ¿no? Acá nosotros planteamos el esquema para sistematizar la información, pero con la información que ustedes nos entregan, nosotros ya nos damos a la tarea de organizarla. De nuevo, la idea es que la información que ustedes nos están suministrando tenga buenos soportes. Y así funciona igual para el root, ¿sí? O sea que acá lo que hacemos es documentar número de empresas, ya no la unidad es solo el número de trabajadores como si lo teníamos acá en el primer esquema, ¿sí? De la fila 3 a la 7 era el número de trabajadores, y acá ya nos referimos es a las empresas, ¿sí? Al stock de empresas, ¿sí? Para todo esto igual para industria y comercio. Esta información eh, digamos que está pensada sobre todo para Cámara de Comercio, pues quienes tienen el, la información de empresas activas, nuevas, de cancelaciones. La idea es que podamos también hacernos una idea de lo que es la mortalidad empresarial, pero nosotros la mortalidad, digamos que en su sentido más genérico, pensarnos en análisis de demografía empresarial, que va a ser un insumo importante para poder entonces seguir las estrategias desde Hacienda. Um, Acá hay un punto, creo que es relevante. Acá creo que hay un punto que es bastante relevante, y es que si se quiere, el DANE ha puesto a disposición de los investigadores información desde 2015 hasta 2020 con desagregaciones a 4 dígitos. Entonces ya podemos dar un paso más y no solo estar pensando en recopilar información por grandes ramas de actividad o por grandes sectores económicos, sino con otro nivel de desagregación, que creo que es muy rico para el análisis. Entonces esa información la tienen disponible en los microdatos de la gran encuesta integrada de hogares, sobre todo para pensarnos en temas de formalidad y de caracterización de la población que se está empleando por gremio. ¿Listo? Creo que eso es relevante y sería un ejercicio pertinente, ¿sí? En caso de que lo consideren necesario. Acá viene entonces una información que simplemente puede ser tomada desde el punto de vista de las cuentas nacionales, o en este caso cuentas departamentales, y es cuánto está generando en términos de valor agregado cada actividad económica que ustedes están agremiando. Pero insisto, eso sí se hace más complejo desagregarla, por eso esto lo separamos para decir cuánto en términos de PIB per cápita o de PIB departamental o de, bueno, obviamente nacional no es de nuestro interés en este caso, pues para los fines no, pero sí es importante conocer entonces el sector de la construcción, ¿cierto? Cuánto le está aportando al PIB departamental. Entonces acá lo que queremos es conocer el valor corriente, si no se va a decir un dato, si el sector de la construcción entonces en el 2016 generó 100 millones, ¿sí? De esos 100 millones, ¿cuál es la participación en el Producto Bruto Departamental, en el Producto Interno Bruto Departamental? Si ustedes únicamente tienen información del valor corriente, es decir, de la producción a precios corrientes, a precios del año corriente, pues nosotros vamos a completar el esquema con las cifras departamentales. Lo que pasa es que para nosotros también es valioso ante todo lo que supone pues las cifras agregadas, ¿sí? Que cada uno de ustedes pueda entregarnos sus estimaciones de tal manera que nosotros podemos contrastar esa información, sobre todo en este caso con cifras del DANE.
pero no solo el DANE, sino también en temas del Departamento Nacional de Planeación. Entonces, insisto, es cuánto se generó en términos del valor agregado, ¿sí? Eh, una buena aproximación de esto, pues a ver, esto tendría que coincidirnos un poquito con las cifras que manejamos desde Hacienda, ¿cierto? Pues porque sobre esto es que, sobre todo sobre las ventas, es que nosotros estamos generando las interpretaciones del recaudo. Y de la misma manera, entonces podríamos pensar en términos de los ingresos generados. ¿Por qué desagregamos entre el PIB y los ingresos generados? Pues porque por cuentas nacionales nosotros conocemos que esto solo captura, esto del Producto Interno Bruto solo captura el valor agregado, ¿cierto? Digamos que se eliminan las dobles y triples contabilizaciones. Entonces la idea es que acá únicamente ustedes nos digan en términos de valor agregado, ¿sí? Cuánto se está generando y acá en ingresos generados, digamos que cuánto fue el bruto, ¿sí? De lo que se generó en términos de salarios, lo que puedan entregarnos, ahí va a ser una información valiosa, compra de insumos, no sé, todas las desagregaciones que ustedes puedan manejar, pues nosotros asumimos que cada gremio tiene su propia fuente estadística y en consideración, pues podemos agrupar la información. Yo creo que esto también es sano en la medida en que todos vamos a estar en la misma dirección en términos de la recopilación de la información. Finalmente, entonces hay unas preguntas más de carácter subjetivo donde nos preguntamos por varias cosas. Uno, recuperación económica, formalidad, um, temas de potenciar el sector, ¿sí? Y naturalmente cada gremio puede tener sus propias métricas que serán relevantes. Entonces se me ocurre que el sector de la construcción pues tenga algunas métricas en temas de áreas construidas, de toda información que pueda ser relevante para nosotros y que es específica a cada gremio, ¿cierto? Por ejemplo, no sé si FENALCO tiene información de eh, adaptación de TICs, por ejemplo, ¿cierto? O de cobertura en TICs. Entonces, todas las métricas que ya son más específicas a cada gremio, que pueden ser relevantes para los análisis, pues vamos a tratar de contenerlas en el numeral 4. El numeral 1 y 2, pues es simplemente que nos puedan detallar desde el punto de vista del gremio, ¿sí? Y desde el punto de vista de cómo el gremio absorbió la pandemia, la crisis económica, pues nos arrojen algunas ideas que eventualmente y en consideración, pues podamos nosotros retroalimentar en el desarrollo del ejercicio que se está adelantando. Temas de formalidad. Recuerden que este tema de formalidad lo estamos dispensando desde el punto de vista de estos criterios que les mencionaba acá, Cámara de Comercio, RUD, Alcaldía y pago de impuestos, porque pues eso nos va a aproximar mucho a lo que es la informalidad laboral, ¿sí? Ya es más desde el punto de vista de la contribución a la seguridad social. Y cómo podemos pensarnos en términos para desarrollar el sector. Puede ser desde el punto de vista tributario, pero no necesariamente con ese enfoque. Acá la idea es que sea un ejercicio multidimensional en el cual nosotros podamos generar diferentes agregaciones. Nosotros estaremos atentos, yo espero que esta pequeña exposición pueda serles útil para poder completar la información requerida. Si necesitamos algo más, si es preciso hacer algún encuentro, no sé, me tomo el atrevimiento, lo hacemos. La idea es que tengamos una información completa y de nuestra parte y que seamos claros en el ejercicio, transparentes y es un poquito lo que queremos hacer, ¿no? Involucrarlos a todos de tal manera que nosotros ya podamos hacer ejercicios de contraste con información secundaria y en consideración pues ir sentando mejor línea base para tomar mejores decisiones. Entonces, desde la Secretaría de Hacienda estaremos atentos a cualquier inquietud adicional.